Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. En el día de hoy me encuentro con una invitada que ya estuvo aquí conmigo hace unos episodios atrás y la gente quedó tan, pero tan enganchada con el tema que no tuve de otra que darle una continuidad al tema porque hay muchas preguntas que quedaron en el aire y quisiera ahondar un poquito más en todo este tema de la tanatología. Así que tengo de nuevo aquí conmigo a María Angélica Lazo de Chan. María Angélica, de nuevo, bienvenida a Sinvergüenza Podcast. Tu episodio fue realmente un hit. Todo el mundo muy pendiente de qué era esto de la tanatología. Nadie había escuchado nunca esto, ni que hubiera alguien que pudiera acompañar a los dolientes de las diferentes pérdidas. Y tampoco sabían de que había duelo igual por las diferentes pérdidas. O sea, todo el mundo lo relaciona a pérdida con la muerte de un ser querido. Entonces, creo que es importante que ahondemos en esto, en cómo son tus talleres, en todo lo que esto conlleva, y por eso quise hacer como una continuidad de ese episodio que ya tuvimos hace unas semanas atrás. Supliendo la necesidad de tus oyentes. Sí, sí, la verdad es que han llegado miles de preguntas, mucha gente muy inquieta en saber más, mucha gente preguntándome inmediatamente tu número de teléfono, dónde te pueden conseguir tus redes sociales. Ya tengo, por lo menos. Ya tienes tus redes sociales, que la vez pasada pues fue un poco una introducción a quién eras tú, lo que era la tanatología, cómo llegaste hasta ella, pero realmente no adentramos en cómo lo trabajas. Claro, vimos los tipos de pérdidas, que Claro, pudimos hacer conciencia de cada una de ellas. claro. Entonces hoy vamos a adentrarnos un poquito más ya en la materia para todos esos que nos han preguntado. Y la primera pregunta que yo tengo y que me viene a mi mente es, ok, sabemos que el objetivo principal de la tanatología es acompañar al doliente en su pérdida. Sí, la tanatología te la voy a definir, creo que lo hicimos la vez pasada, Ujú. pero creo que vale la pena nombrarlo nuevamente. La tanatología es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso del duelo y la pérdida. Ok. Ok, exacto. Entonces, pero explícame una cosa, ¿qué diferencia hay entre una tanatóloga y una psicóloga o psiquiatra que, Yo solo veo pérdida, ok, solo. Si tú no perdiste nada, no tenemos nada que hablar por este lado, ¿no? En materia de terapia. Y sí, entonces vemos los tipos de pérdida, que son los que vimos en el episodio anterior, y seleccionamos cuál es y en base a eso trabajamos. Obviamente, cuando estamos trabajando una pérdida, nos damos cuenta que un duelo revive otro duelo. Entonces, ahí la gente va tomando más conciencia y hacemos un procedimiento que integre todas aquellas cosas que perdiste, ¿no? claro. Vamos de nuevo a recapitular un poquito los diferentes tipos de pérdidas de los que se trabajan, ¿no? Habíamos hablado, por supuesto, que la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad de la que Pérdidas sea, corporales. o sea, pérdida de algún órgano también, exacto, rupturas amorosas o separaciones, divorcios, pérdida de un empleo o un cambio significativo en la vida. Hablamos también de las pérdidas económicas, creo que es también un duelo que la gente necesita hacer y procesos de duelo anticipado en caso de enfermedades terminales, que esa también la hablamos largamente con el ejemplo de tu tía, la cual tú Sí, tuviste la dicha de de acompañar. acompañar en sus últimos momentos y sentiste que ella te dejó un legado no para ti, sino para el mundo. Fueron tus palabras en el episodio anterior. Entonces, Y mira que esa fue la primera vez que lo nombré. Cuando escuché el episodio después, ahí fue que me di cuenta lo que ya venía haciendo, pero si no es por esta oportunidad no lo hubiese nombrado. claro, claro, así que yo me imagino que después del episodio mucha gente se ha acercado porque mucha gente me ha dicho, ¿dónde la consigo? ¿Cómo la llamo? A Mi dónde la celular ha encuentro? estado Activo, activo, activo. 100%.
Y me gusta mucho porque siento que Panamá está listo para recibir esta información. Un tema que es tan tabú como la muerte. Hay veces que a mí me preguntan, pues ahora que vivo en un lugar nuevo y estoy conociendo gente nueva, me preguntan que a qué me dedico y cuando empiezo a decir, hubo una señora que me dijo, sí sabía que era la palabra Thanos. Yo dije tanatología y ella de una vez pensó de Thanos, iba a decir muerte y yo le dije sí. Y me dice que no me digas, no me digas, no me digas, no quiero saber. Como que, wow, o sea, como que, Ujú. ¿sabes? Todavía existe mucho ese tabú que no queremos mencionar la palabra muerte, pero al fin y al cabo es lo seguro que tenemos en la vida. ¿Tú sabes cuál es la tasa de mortalidad del ser humano? ¿Sabes cuál es la tasa? No tengo idea. 100%. Claro, todos nos Todos, vamos a todos morir. nos vamos a morir. Sí, claro, por Sí, exacto. supuesto. Entonces, Sí, debemos hablar de esto como algo natural. ok. Entonces, qué bueno que haya tenido tanto acogida el tema y que esté nuevamente por aquí. Gracias a ti, gracias a todos los que te escribieron, porque al fin y al cabo, así vas dejando de ser tabú en una cultura que lo maneja de esa forma, ¿no? Claro. Ok, ok, ahora vamos a entrar entonces, ¿cómo puede ayudar la tanatología a alguien que está pasando por una pérdida reciente? O sea, ¿cómo tú abordas el tema de primera mano? Una persona te llama y te dice, María Angélica, estoy destrozada porque estoy ahorita mismo separándome. Vamos a empezar Ujú. por algo de separación. Vamos a dejar la muerte para más adelante, ¿no? Creo que la muerte sería como lo más drástico Bueno, hasta que cierto punto que una persona puede experimentar, aunque el dolor, la gente lo sufre igual porque el sentimiento de vacío, el sentimiento de ahogo, de ese hueco en el alma, de esa asfixia, esos síntomas corporales que de verdad existen y no son exageración, que mucha gente piensa que uno es, ay, ya viene esta con su telenovela, ¿no? se Cuando siente en el cuerpo. se siente en el cuerpo, uno se siente mal, Claro, recuerda que como tú piensas, sientes. claro, Entonces, el cuerpo, si tú estás nervioso, el estómago, o sea, claro, estamos conectados. claro. Entonces, si yo me acerco a ti y te digo, María Angélica, yo necesito que me ayudes en este proceso, me estoy separando. ¿Cuál es tu approach? O sea, ¿cómo tú empiezas a trabajar conmigo? Dame Bueno, un ejemplo. y ese es un ejemplo, qué curioso, porque ese ejemplo es lo que más tenemos ahorita mismo. O sea, en Claro, un momento dije la semana pasada, dije, wow, o sea, es lo que más estamos viendo. Y yo tengo el método que te comenté, que lleva a tomar el dolor desde sufrirlo hasta transformarlo. Son 7 sesiones. La primera sesión es muy exploratoria, es una sesión que no demora una hora reloj, no como en ciertas sesiones que ya tú a los 50 minutos tienes que cortar. En esa sesión yo me preparo para que en 3 horas, 2 horas, yo separo generalmente como 3 horas y más o menos fluimos entre 2 horas, 2 horas y media. Yo dejo que la persona ok, hable y te puedo decir un ejemplo de alguien que estamos trabajando. Sí, vino por una separación, pero ese no era su dolor más fuerte. Su dolor más fuerte fue la separación de sus padres. Claro, se claro, le revive ese dolor con su propia experiencia, pero aquello fue lo que más le marcó. Entonces sí, evidentemente empezamos a trabajar de atrás para después llegar a lo de ahora, porque sí tiene que ver y todo está relacionado. Entonces, en la primera sesión yo escucho con plena atención, veo todos esos signos, apunto muchísimo, yo me doy cuenta mucho, yo apunto muy las palabras textuales que la persona dice, entonces voy ahí haciendo eco, voy ahondando un poquito más, salen preguntas incómodas, pero al fin y al cabo, dentro de esas conversaciones incómodas está el meollo del asunto. Y al fin y al ujú, cabo, ahí es donde tenemos que llegar, a esas profundidades del ser, que es donde está la verdad, claro, donde está tu verdad, y tu verdad te hará libre. No es ni buena ni mala, simplemente es la verdad. claro, Y tú al nombrarla, te liberas. claro, Entonces, allí yo escucho. Y en las siguientes sesiones, con el método, empezamos a trabajar cada módulo. Aquí te lo traje. Mira, el módulo 1 se llama sufrirlo. Entonces, ahí vamos a tocar toda la rabia, enfado, represión, reacciones emocionales.
todo eso. Vamos a ir recogiendo todo eso, todo lo que te has tenido que reprimir por la pérdida que llegaste a trabajar. Ese es el periodo para sufrirlo. Y hace un rato estábamos hablando de Tony Robbins y te quería comentar que, bueno, yo era mega fanática de ir a todos sus programas antes y yo me compré un magneto y siempre cuento esto de lo del magneto y lo tenía en mi refrigeradora que decía, el dolor es inevitable, pero sufrirlo es opcional. Y yo lo compré hace más de 15 años cuando fui a uno de sus eventos y cuando empecé a navegar en estas aguas de la atención a terceros, yo miraba ese magneto en mi refri y yo decía, hay algo que no me hace sentido, hay algo que yo lo siento, lo veo y como que no lo siento. ¿Cómo yo le voy a decir a esta señora que se le acaba de morir su hijo, es opcional que tú sufras? Dios mío, sí. Entonces, era como que, o sea, era como que sí, le tengo mucho respeto a este hombre, he crecido muchísimo personalmente con sus programas, pero aquí hay algo que no es una verdad absoluta. Y cuando nos inundamos en redes sociales de frases como esta, realmente nos puede hacer mucho daño, Claro. porque empiezas a reprimir. Yo quité el magneto y de allí le pregunté a una profesora después cuando estudié tanatología acerca de esa frase y ella me dice, ¿tú qué piensas? Y yo le dije justamente lo que te acabo de decir, es que cuando tú tienes que sufrirlo, es el momento de sufrirlo. Y por eso, en mi primer módulo, que se llama Sufrirlo, ahí no vamos a estar sacando aprendizajes, no vamos a estar sacando, de que, ok, ¿cómo le sacamos más amor a esto y transformamos este dolor en resiliencia? No, ahí no vamos a hablar de eso. Ahí realmente vamos a sufrirlo, vamos a nombrar tu enfado, vamos a validarlo, vamos a ponerle nombre a todas esas emociones que tú las puedes pensar como negativas, pero al fin y al cabo es lo que tienes ahí. Es lo que tienes. Es lo que tienes y tenemos que darle un lugar a eso. Ok. Entonces, de allí, de sufrirlo, estamos una semana con sufrirlo, eso sí, si es en sesiones, pues uno a uno o en grupo. Más adelante te voy a hablar de que ahorita estamos haciendo sesiones en grupo para poder como suplir la demanda y eso es algo muy poderoso porque los grupos de apoyo, creo que lo escuché en un podcast de alguien que entrevistaste, de Ana Lucía Herrera. Sí, es que los grupos de apoyo, bueno, Ana Lucía lo hace En otra cosa, otra rama. en otra rama, como una herramienta terapéutica. La utiliza ella, que la aprendió en Bogotá, y a ella le parece fantástico haberlo hecho de esa manera, porque lo hacen en grupo precisamente y van sanando, identificando las heridas. Entonces a ella le tocó trabajar mucho, lo que ella mencionó fue su herida materna. Claro, Entonces, que también hablamos de esa herida materna, esa herida primaria. por supuesto, la herida primaria, que también lo hablamos aquí con Marianela Brostella, Correcto. vuelvo y lo repito, Sí. en heridas Es de que es infancia. importantísimo ese Claro, tema. porque es un sinnúmero y esto te corretea el resto de la vida. Si no lo trabajas, si no Si lo no lo gestionas, si no lo trabajas. sanas. Exacto. Entonces, lo que nos decía Ana Lucía es que para ella fue mucho más fácil haberlo hecho en Colombia porque no se conocía con la gente. Entonces, que ella así se sentía más libre para hablar y poder nombrar a la gente y que nadie se sintiera acá, todo el mundo se conoce. Entonces, que para ella era un poco más, primero que acá yo creo que ahora escucho que tú tienes este grupo. Yo en un momento hice un grupo de apoyo, pero de otro tipo de apoyo con una psiquiatra, donde se apoyaba a personas con separaciones bastante complicadas, donde habían abusos de por medio, y lo tuvimos por muchos meses y sentí que esos trabajos en grupos, small groups, Sí, sí, sí. no Aquí son big. 7 personas. Exactamente, cuando son los small groups, que es lo que se conoce en Estados Unidos, Ujú, son súper poderosos. lo son. Son súper poderosos. Entonces, creo que aquí en Panamá hace falta un poquito más practicarlos y que la gente se atreva, porque si supieran el beneficio que todo trae a nuestras vidas. O sea, 100%. yo lo hice a nivel personal en un momento dado en Estados Unidos por una situación mía personal que yo viví. Hice small group por 2 o 3 meses y fue maravilloso. Y luego ya una vez yo habiendo sanado lo que yo tenía que sanar en ese momento, entonces empiezo a hacerlos acá con mi psiquiatra para ayudar a su vez a otras personas. Y la verdad es que todo se paralizó pues con la pandemia y qué sé yo,
pero es una cosa que creo que se debe de retomar. Cuéntame ahora Yo, tú yo- entonces lo tuyo. yo lo tengo en virtual y lo tengo también en presencial. Ok, Y en virtual se conectan las personas y pues lo manejamos. Y en este caso, tú te das cuenta de que tú no eres el único que está sufriendo. El exacto, ser humano sufre. claro. Es parte de la vida. Entonces, ahí, cuando tú estás sumergido en tu dolor, tú te das cuenta que otro también está sufriendo por otra cosa, porque si son de duelos abiertos, de pérdidas mixtas, no es nada más por lo mismo. En tu caso, era como que solamente un tema de divorcio, me estabas diciendo, al que tú ibas. Sí, el que nosotros llamamos aquí era relaciones tóxicas, como la separación de relaciones tóxicas. Claro. Y bueno, yo tengo uno aparte que estoy ahorita abriendo con el tema de mi taller digital, que se llama Acompañando el duelo de tu hijo no nacido, que ese es solo para mamás que perdieron bebé. Entonces, en ese grupo solamente van a estar las que están haciendo el taller y todas han perdido un bebé. Ok, Puede ser en la gestación, en cualquiera de las diferentes etapas, o un bebé recién nacido, pero siempre perdieron pues un hijo bebé. ok, Entonces, ese sí es pero específico y el otro es duelo mixto. Y a mí me parece muy enriquecedor porque tú te das cuenta que tú no eres el único. sí, Entonces, también tú puedes tener cosas que aportarle a la otra persona. Tú puedes aprender nada más escuchando. Hay personas que no hablan mucho, pero están asimilando de todo un poquito y al final cuando sí nos toca hablar, yo hago ciertas preguntas, te das cuenta, wow, esta persona estuvo calladita todo el tiempo, pero mira cuánto se lleva. Y claro. no es solamente de lo que yo dije, no, es de las historias de sus compañeros, de sus hermanos, porque ahí se forma como una hermandad, porque es un espacio confidencial. Ujú, Lo que se habla ahí, ahí se queda, esas sesiones no se graban, no es que yo tengo, dije, ay, no me puede conectar, queda grabada, no. Lo que ujú. se habla ahí queda allí, eso no es 100% privado, O ¿no? sea que es desde la comodidad de tu casa, de Sí, donde sea, porque es por Zoom. sí, ahora vamos a abrir uno creo que empieza viernes 29 de noviembre Ok, y son 7 personas. ok, ¿y es con algún tema puntual o Duelo, pérdida mixta. pérdida mixta, Sí, del tipo que sea? sí, Ok, entonces hay una cosa que siempre escucho de las personas. Tengo un amigo ahorita mismo pasando por un problema de una separación y me llama todos los días llorando y pidiendo consejo y me dice, es normal que siente este hueco, que me estoy asfixiando. Es normal que mi pensamiento sea circular, que no pueda salir de ese pensamiento, que no pueda dejar de pensar y pensar en eso. Y yo le digo, es completamente normal. sí, Si no lo estás trabajando, claro, no vas a vas a salir. salir de ahí. Ajá. Entonces ella me dice, pero es que yo tengo que priorizar el tratamiento de mis hijos para que ellos estén bien antes que yo, porque no puedo costear tratarme yo y tratar a mis hijos. Entonces, eso a mí me dolió en el alma, porque ¿cómo hago yo para ayudar? Yo no tengo las herramientas para poderla ayudar, la puedo escuchar, pero de verdad que está sumergida ahorita mismo en un caos y la quisiera rescatar, porque tengo el síndrome ese De Salvadora. de salvadora, y cuando la oigo también me identifico mucho cuando yo pasé por ahí y cuando yo transité por ahí. No había nada de lo que hoy día existe, nada de esto que estamos hablando. Así que a mí me tocó a lo duro. O sea, a mí me tocó literalmente aprender a la brava. Y eso me llevó a miles de cosas malas. Entonces, dime cómo yo podría. Ok, entonces vamos a utilizar tu canal porque esto es un llamado. Quiero tomar ese ejemplo que me estás diciendo de tu amiga que dices que no tiene recursos. Lo que yo estoy haciendo ahora y después de aquí, yo tengo 2 reuniones más aquí en la ciudad y una también es de ese tema, Ujú, porque yo estoy formando dentro de las parroquias. ¿Por qué? ¿Por qué en las parroquias? Porque las personas que sufren, sean o no creyentes, te estés muriendo o no te estés muriendo, van a la iglesia. Pero a veces la iglesia, como mencioné,
no tiene las herramientas para acompañarte. Y no es que tienes que ser psicólogo, pero si la Claro. gente va ahí, ya tú estás teniendo una población, un nicho de gente que sufre, que viene aquí. Entonces, ¿cómo poder formar y capacitar a esos fieles que están ahí en la iglesia para que puedan acompañar mejor? Entonces, eso lo estoy haciendo dentro de las pastorales de la salud. Estamos abriendo divisiones de duelo, ya tenemos 4 parroquias y vamos por más. Ahora me llamó una parroquia que es bien grande y estoy súper contenta. Vengo en 2 semanas nuevamente a formar a un montón de gente, porque tienen no sé cuántos en el ministerio de matrimonios, no sé cuántos en el MEC, en los jóvenes, porque los jóvenes también sufren. Ah, claro, Exacto, y no por podemos supuesto. olvidarlo. No, sí, claro. Entonces, me encanta porque lo que estamos haciendo es, número uno, abriendo el espacio para que cuando la persona necesita ser escuchada, vaya y hay un espacio todos los martes de tal hora a tal hora en esta parroquia y tú puedes ser escuchada. En mi parroquia en San Mary son los jueves, el cuarto jueves de cada mes. Ahí después de la misa está el espacio y se hace un grupo de apoyo De manera gratuita. gratuita. Y así ya se está abriendo en la de Panamá Pacífico. Desde enero estoy con ellos. Ya están como una parroquia nueva. Le faltaba un poquito de gente, más bien que apoyara, pero entre 2 viudas, los jóvenes, Ajá. lo están abriendo. Ok. La parroquia, bueno, estamos aquí en Costa del Este, también En me San toca hoy Lucas. San Lucas, La Caleta, ya fue una persona de La Caleta y ella me dice, tengo que llevar esto a toda la parroquia. Entonces estamos como poco a poco y yo tengo un equipo de gente que se está sumando para poder apoyarme con esto, Claro. porque no puedo sola. No, Y claro. más que yo estoy en otra ubicación geográfica y es gente que ha hecho los talleres, o sea que ya lo ha experimentado por ellos mismos. No es como que, ay, escuché el podcast, me llamó la atención y yo la recomiendo. No, esta gente Ujú. ya ha estado en el proceso, porque vinieron por su propio proceso, vieron cómo es el método, me conocieron, vieron cuál es mi propuesta para justamente atender esa demanda. La persona que sufre, ¿a dónde va? Ok, si va a la iglesia católica o cristiana o lo que sea, yo estoy abierta, no es que nada más de la denominación que sea, el ser Claro. humano sufre, no le quiero poner Religión, no le quiero poner religión. por Exacto, supuesto. pero es un llamado porque mucha gente va allí y entonces, obviamente, tengo mis contactos allí. Claro. Ojalá que las otras religiones se abrieran a abrir este tipo de espacios para su comunidad. Claro, y yo estoy disponible, yo tengo un equipo de gente que se ha ido sumando a la causa, porque también cuando tú sirves, o sea, tú recibes, te da unas ganas De de seguir. seguir, de lo Sí, que tú has recibido, poder entregarlo a otro. claro. Entonces, estamos haciendo esos grupos que número uno te escuchan, pero después yo les enseño a trabajar con mi método para que puedan gestionar. Ok, entonces vamos a adentrarnos en Vamos en el en el método. método. Vamos. El primero es la escucha. Sí, la primera sesión Es es de las escucha. 7, es escucha. Tú escuchas, tú te vas a dar cuenta, como te dije, de que si tú puedes venir por una cosa, porque es lo que tienes En latente el en el momento, momento, pero pero puede que salen no sea más. la que más te duela. Ok, O sea, y eso a veces es como un shock para la persona darse cuenta, porque no se lo habían nombrado. claro, claro. Entonces, pero te sientes liberado porque lo has venido aguantando probablemente desde tu infancia. Entonces, cuando lo nombras es como que realmente aquí es que estaba la maleta pesada. Ujú, Y a veces es triste porque se te murió un ser querido y tú pensabas que venías por eso, pero te diste cuenta que realmente, sí, ok, lo trabajamos, pero ahí no está la carne del asunto, como dice mi esposo. O sea, la ujú, carne está en otro lado. Entonces, ok. bueno, al fin y al cabo, tenemos es que trabajar eso otro. De ahí nos vamos a la sesión esa es la número 1, que yo le llamo la exploratoria. Después nos vamos a trabajar en la segunda sesión el módulo de sufrirlo, todo lo que te comenté de sufrirlo, le damos espacio para eso. De allí nos vamos a arrastrarlo. Esto a veces lo hacemos semanalmente, yo tengo diferentes modalidades. Semanalmente los talleres de fin de semana, que es un día completo, que demora nunca 8 horas, 10, 12 horas. En Guatemala éramos 4 personas y nos demoramos casi las 14 horas allí. Eres Y, o sea, que tú decías que, tenaz, 4 horas, esto aquí en 7 horas. Porque los temas que venían eran heavies. claro. Entonces, no depende de la cantidad de personas el tiempo ¿Y qué es esto de arrastre? de arrastrarlo. Por ejemplo, Ujú,
ahí se trata mucho lo de la autoestima, las inseguridades, los miedos, las dependencias Lo que que tienes, traes. lo que vas arrastrando. Y Claro. un duelo no trabajado, tú lo arrastras. Ok, te divorcias, no gestionas todo eso, viene otra pareja y tú no has gestionado eso de la mejor manera, te puede volver a pasar con esta otra persona. Y no es por la otra persona, es por ti. Ujú. Entonces, ¿qué es eso que está allí, que tú lo llevas contigo a donde vas? ¿Qué es eso que necesita también un poquito de mirada, de atención, de gestión, de que de repente tengo actitudes que cambiar? ¿De dónde vienen? Vienen de mi historia familiar. El tema de las cadenas intergeneracionales es un tema que a mí me apasiona y ni me hables de eso porque aquí me vas Sí. a tener No, tirando lengua. no, y ese tema también lo tocó Ana Lucía y yo lo he tocado en otros ambientes con otras personas que son especializadas en todo esto de De- transgeneracional Amo. y es una cosa tan verídica, 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 esa es la pero palabra. tan verídica y no con esto, como hablábamos en el episodio con Ana Lucía, no con esto es para señalar a nadie, Para sino nada. para abrazar Y comprender. y comprender eso que pasó, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera, todo nuestro pasado, hicieron lo Lo mejor mejor que que pudieron pudieron. con lo que tenían Ajá. en el momento. Imagínate si hoy día que tenemos todas estas herramientas, estamos inundados en todos estos problemas, esta gente tantos años atrás que no existía absolutamente nada de estos medios de ayuda, tenían que hacerlo a la brava. O sea, literal, a la brava. Entonces ahí es donde empiezan los tabúes. Pero yo siento que estamos como en un periodo de gracia y me Sí. permito utilizar esa palabra. ¿Por qué? Ujú. Porque siento que hemos llegado a un punto de que ya nos tiraron la toalla, ya hay Ya. tantas herramientas, es como que ya estas generaciones han sufrido tanto y es Ujú, como ese periodo de gracia, así lo miro yo, ujú. y salen todas estas herramientas que nos ayudan a sanar todo ese linaje para que podamos seguir subsistiendo. Claro. Y no Ok. estoy diciendo sobreviviendo, porque no es un tema de sobrevivir. Como Ujú. siempre digo, es vivir bien, vivir con Eh, entusiasmo, con Con esperanza, plenitud. con plenitud, Ok. tal cual. Ok. Pero Luego, para eso hay que sanar. pues, es que eso es. Si no se pasa, Y no se me olvida la frase que utilizaste en el episodio que grabamos primero. Se me queda aquí y siempre me lo repito una y otra vez cuando estoy tambaleando por cualquier cosita. Ana Marisa, recuérdate que el duelo duele, pero sana. exacto. Ana Marisa, recuerda que el duelo duele, pero Y sana. Y yo lo vine con repito, un t-shirt que lo decía. sí, Hoy vine con el t-shirt que uso en los talleres, que es como el loguito de trascender. sí, y eso cuando mi amiga me llamó y nos sentamos a conversar y ella literalmente te preguntan como que, digo, no te lo preguntan así, pero tácitamente como que tú ves la desesperación en la persona y lo que la persona te está tratando de preguntar es, dame por favor una píldora mágica para sentirme bien. No existe. Entonces yo lo que le decía a ella, no existe, tienes que transitar el dolor, tienes que pasarlo, trabajarlo y ahí empiezas a sanar. A trascenderlo. Y Sí. mira qué curioso, este logo me lo hizo un diseñador que yo hasta el sol de hoy no conozco, solamente por WhatsApp. Este logo me lo hizo una persona que me contrató para un evento y como vendían los tickets para afuera, necesitaba yo tener como una imagen corporativa. Yo decía, no, pero si yo nunca he necesitado eso, Sí. pero ya he comprendido que sí y ella me lo mandó a hacer. O sea que yo nunca le di un briefing al diseñador de que esto es lo que yo hago, yo acompaño, simplemente me llegó este logo y cuando yo lo vi, yo dije, wow, no es que yo lo pedí. Él me imagino que empezó a agarrar grafiquitos que le hicieron sentido y cuando yo hablé con él, yo le pregunté, tú sabes que tú acabas de hacer exactamente la representación perfecta de mi método, porque mi método va de 6 módulos, de 6 fases, y él puso 6 bolitas y puso unas estrellitas al lado Iluminando. exacto, y es como acompañando, es al lado. No es que yo estoy arriba, no es que estoy abajo, sino que va al lado en cada proceso. Y para Claro, acabar le hizo esta línea curva y el duelo no es lineal. claro. Entonces, a veces tú estás arriba, a veces estás... Entonces, cuando quedó,
yo dije, o sea, esto mejor imposible. Y le pregunté, amigo, ¿pero qué te dijeron que yo hacía? Y él Claro. dije, no, lo que pasa es que yo soy muy intuitivo y siempre la pego. Y yo dije, amigo, pero es que yo estoy impresionada porque la pegaste a un nivel, es como si nos hubiéramos comunicado. Es más, yo no hubiese sabido ni cómo explicarle qué es lo que yo hago para que lo pusiera gráficamente porque mi mente no piensa tanto así. Claro, claro. Entonces, justamente eso es lo que hacemos, es acompañar en estas diferentes etapas, que son 6, sufrirlo, arrastrarlo, después analizarlo. Analizarlo ahí, uno empieza a resolver el conflicto. Es el módulo de la resolución del conflicto. Tú empiezas a analizarlo. Tú ya lo sentiste, estabas muy ahí en tu piel, sufriéndolo, viendo todo lo que has arrastrado por tantos años. No sabes a mí cómo me parte el alma escuchar a una persona mayor que ha arrastrado por 60 años Algo. algo. Me duele, Por porque yo veo, y yo digo, wow. Pero por eso te digo que estamos en esta etapa como de gracia, en este periodo para que no tengamos que pasar la vida entera no, arrastrando un duelo. y que la gente se está atreviendo a hablar y a buscar la ayuda, 100%. que es súper importante. Sí. Hablar sana. Sí, sí, sí. Y hablar con la verdad. Ah, No estar hablando para verme bonito, no. ah, O no, sea, por supuesto. sí. Sí, 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 porque al sí. fin y al cabo la verdad, como te dije anteriormente, es lo Sí, que te va a hacer libre. Y no es sí. ni buena ni mala. No, y engañarte a ti mismo, ¿para qué? O sea, Ah, no, ni sí. pierdes el tiempo ni tu plata. Claro. O sea, Y no literal. creas, hay gente que sí llega como a veces en esas superficialidades y yo sí tengo que ir un poquito más de frente, con mucha sutileza, porque si no esto no va a ser efectivo. Aquí tenemos que trabajar con la verdad, con tu dark side. Claro, Díganme lo malo que lo bueno ya lo sé, dice un exacto. dicho, una Sí, canción, no sé. Bueno, sí. entonces vamos a trabajar con eso que sí necesita un poquito de transformación, de cambio, de evolución, porque lo bueno que tú tienes, ya tú lo sabes hacer, ya lo has venido haciendo, entonces al fin y al cabo es como ajustar y balancear con tu otra, con tu sombra, ¿no? Ok, ¿cuál Que es, todos tenemos, y cuál es la cuarta fase en tu método? aprender de él. Que a- Que ahí sacar. están los nuevos descubrimientos de todo tu proceso, las enseñanzas, los aprendizajes que tienes. Y en mi método tú lo apuntas. Yo utilizo escritura terapéutica, porque yo siempre digo que mi método fue creado para mentes inquietas como la mía. Mentes inquietas que no solamente. Tú eres inquieta, no lo puedo creer. Sí, sí, porque si yo empiezo a echar cuentos contigo o en una sesión de terapia, yo siento que a mí me falta algo. Yo siento de que echar el cuento nada más me falta tarea. No sé si es porque estudié mucho desde chiquita en el Javier o No, no, que, no no. sé, Es que es mi forma. es que escribir sana muchísimo y a veces uno ni siquiera se acuerda de lo que uno va escribiendo. Y después cuando tú mismo te lees, te quedas en shock de lo que tú escribes. Claro, Y es un método de sanación impresionante claro. y muy poca gente lo aplica. Y bueno, justamente mi método va con un cuaderno de escritura terapéutica. Ujú. Tú ves el módulo, ves la información, yo te hablo, entiendes Ujú. qué es lo que estamos trabajando en este punto, sería aprender de él. Estamos Ok. en todo ese proceso y tú de ahí, yo te dejo, yo te pongo musiquita y yo te dejo solo contestando tus preguntas. Hay veces que la sesión sí ya termina y entonces tú te la llevas de tarea. Y en algún momento, siempre digo, contigo mismo, tú prendes una velita en una hora que no tengas muchas interrupciones, sin el celular, tú contestas las preguntas, pero lo importante es que tengas un encuentro contigo mismo. Si quieres llamar a tu creador para que esté ahí, eso depende de ti, o lo que tú quieras, o si de repente estás trabajando la muerte de un ser querido, pues hacer una oración y conectarte con ese ser querido. Y de repente, por ejemplo, María Angélica, dime si esto es factible o no. De repente ponte si Ana Marisa Altieri quiere con un grupo de amigas hacer un grupito y decirte, María Angélica, vámonos, por decirte, qué sé yo, vámonos a Volcán, A boquete. a Ay, sí, sí, Boquete, sí, sí, a sí, Boquete, sí. vámonos a Volcán, vámonos a Boquete y vamos a hacer un taller de Sí, nosotras, claro. cada una con su duelo que tenga que Sí, hacer, con de su pérdida que tenga, porque no todas obviamente vamos a tener la misma pérdida, correcto. pero el taller nos va a ayudar a todas por igual. Tú lo Yo lo haces. hago, eso fue lo que hice también en Guatemala. O sea, todas ellas se conocían. Bueno, vino una de Panamá porque yo no tenía taller aquí y ella me dijo, necesito urgente, urgente, urgente. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que tengo uno en Guatemala. Voló y se fue conmigo. O sea, ella me lo dijo Ujú. y tú sabes que hay gente que te dice que sí, 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 yo voy. Me escribió el día antes, yo me iba el lunes, me dice que mañana nos encontramos
O sea, yo dije, en verdad, ella ya tenía su boleto, o sea, ella lo dijo y lo Lo ejecutó. O sea, ejecutó. y allá obviamente me di cuenta lo tanto que lo necesitaba. Claro, Definitivamente no podía esperar. La cosa es claro. como era una persona que yo no conocía, no sabía nada de su historia, ¿sabes? Pero, Pero así, ok. ¿Y cuál es la siguiente fase? aceptarlo, aceptar tu verdad. Y esa parte, cuando ya tú la has integrado, es diferente, porque no es lo mismo aceptar tu verdad desde un estado que tú estás sufriéndolo, porque tú estás aceptándolo con tu rabia. Pero si ya tú lo has analizado y tú has aprendido de él, tú lo puedes aceptar. Claro, Entonces ya lo integras en un lugar en el cerebro donde no están todas esas reacciones emocionales, esa rabia latente. No, ya tú lo pusiste en un lado de que no es un error, es claro, un aprendizaje, es una experiencia. claro. Porque si tú no aprendes, sigue siendo un error, pero si ya tú aprendes de eso, ya eso queda en otro lugar, ¿no? Es que ahí va mi siguiente pregunta. ¿Has tenido personas que, habiendo pasado por algún tipo de pérdida, vuelven de nuevo donde ti porque vuelven a pasar por alguna otra pérdida? Te explico. Este método es bien como autosuficiente en ese sentido que yo te enseño el método y tú lo puedes utilizar para cualquier tipo de pérdida y tú vas a tu cuaderno, como tú tienes tu cuaderno de escritura terapéutica, tú tienes las preguntas, tú tienes ahí los compromisos, los acuerdos que tú estás haciendo, Ujú. tú nada más puedes cambiar el subject, tú cambias la pérdida y tú lo haces tú mismo. Ok. O sea, tú lo haces tú mismo, no necesitas estar llamando a la terapeuta nuevamente. Sí, O sea, pero si quisieras, ¿no? sí, pero a veces es mucho mejor sentirse acompañado, Claro, haciéndolo acompañado. sí, pero Ok. también empiezas a desarrollar esa comodidad contigo mismo. Eso es súper importante. O sea, estar tranquilo contigo mismo. Sí, O sea, yo antes no podía hacerlo y yo siempre decía que para mí necesitaba siempre como que tener alguien, como que, ¿sabes? Andar en compinchada con alguien, no sé qué. Después que pasé un montón de procesos, como te he comentado fuera de cámaras, me volví solitaria, pero fue por depresión. Pero luego que sané y que hice todo lo que tenía que hacer para sanar, que recurrí a cuanta cosa ha habido para sanar, de verdad que el tiempo a sola, el tiempo que yo me dediqué para mí, de las cosas que a mí me gustan, que a mí me llenan, ese tiempo mío no es negociable. No es negociable. Y es hiper saludable. y hay gente que no se lo permite porque tienes la excusa de que tienes muchos hijos, de que tienes trabajo, de que tienes No, no, no. muchas cosas, pero te tienes a ti mismo toda la vida, Es que si tú no estás bien, nada alrededor tuyo va a estar bien. ¿correcto? Y te tienes que ver. Exactamente. Eso probablemente también venga de una herida de infancia, ¿no? Que cien no, por ciento que no te veía, etcétera. Y cien bueno, por ciento Es que todo viene de las heridas de sí, infancia. sí. Todo viene de las heridas de infancia no trabajadas. Ok, Mariana, Enrique, la última fase, ¿cuál es? Transformarlo. Transform. Transformar mi historia, servicio. ¿Cómo le sacas más amor a eso que ya pasó? Porque eso que pasó, pasó. O sea, no es que tú puedes arrancar del libro de tu vida esa página que no te gustó y que no, no, no. Fue una realidad, es una verdad, pero ¿cómo tú le puedes sacar amor a eso? ¿Cómo tú lo puedes convertir en servicio? No es que todo el mundo tenga un llamado a, de todo lo que le pasó, servirlo. No, pero sí hay un propósito detrás y ahí lo que vamos a hacer es descubrirlo, porque ese propósito ya estaba. Cada problema siento que tiene la semilla de la evolución que tiene para resolverlo, pero ay, ya me erizo cuando te dije eso, ay, tiene esa semilla de la evolución y puede que simplemente sea para trascenderlo y para que tú puedas seguir en tu camino, o puede que esa situación te cambie el rumbo, como el mío, heme aquí, De, para... de ingeniera industrial a tanatóloga. Exacto. Correcto. Eh, Ajá. y, y llevarlo al servicio. Sí. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de eso. Y esa es una parte, mira, me estoy recordando y se me erizan hasta las piernas de lo que uno va encontrando, o sea, cómo florece después Sí. de llegar en un estado emocional cabizbajo, iracundo, o sea, marchito, cómo tú vas floreciendo y cómo te quedas tan impresionado de que no tenías idea, tú pensabas que ibas a tener que arrastrar eso el resto de tu vida, Claro, pero no es así. no es así.
O sea, puede ser así, depende de ti, de lo que tú hagas con eso, de la mirada que tú quieras darle al No, y asunto. hay miles de maneras de servir. Ah, sí, sí, Hay sí, sí, miles de sí. maneras de servir y la verdad es que cuando uno sirve, donde sea la manera que tú escojas para servir, sales más servido que lo que 100%. sales más servido, ¿no? Yo he encontrado miles de maneras de servir y no hay nada más que me llena a mí que eso. Sí, Eh, y no tienen que ser cosas grandes, no es que tienes que crear una empresa que no, haga no, no, tal no, cosa, no es que tienes que ahora volcarte a temas de iglesia, no, o no, no, sea, no. siempre ese nicho, ese lote va a estar ahí para ti, nada más que tienes que estar atento. Por ejemplo, estaba trabajando, te digo que últimamente hemos visto mucho el tema de divorcio, de separaciones, y digo separaciones porque hay unos que no están, o Casados, sea, y no están divor- trabajando a ver si. sí pueden Sí, hay de todo. Hay una reconciliarse, que sí ya claro, llegó porque ya, pues, ya. ya estaba divorciada, Ujú. ya hace un año, etcétera. Y cuando estábamos, bueno, no estamos en ese módulo todavía, se viene la próxima semana, pero estábamos ya aceptándolo. Y estuvimos hablando ciertas pinceladas de lo que pudiera ser transformarlo. Y la persona me decía, pero es que yo no me veo mm, como haciendo como estas cosas como las que yo hago, o sea, como que no es su personalidad. Y yo le decía, es que no te tienes que comparar conmigo, tenemos que ver dónde están tus dones, tus talentos, Eso, qué es lo que te va llegando. Y ella me dice, creo que ya empecé a servir. ¿Por qué? Porque ahí en mi trabajo hay una chica que está pasando lo mismo que eso, yo pasé y yo la escuché sí, y yo le hablé, yo le dije, claro, es que ya tú ya empezaste. empezó, Entonces fue claro. el nombrarlo y Son el realizarlo una persona. Son pequeñas cositas, pequeñas cositas. Bueno, María Angélica, te doy de nuevo mil gracias por haber venido a Sinvergüenza Podcast. Creo que esto nos da un mejor pantallazo para todos los sinvergüenzas que nos siguen. No sé si quieres mandar algún mensaje final. Sé que mientras te preparabas para este podcast te llegaron unos mensajes que quisieras compartir. No sé si Y, este es tu y, lo, momento. y lo traje, y lo Y traje. lo trajiste. Sí, cuando tú me llamaste y me dijiste que si podía venir de nuevo, yo dije, bueno, aquí ya habla la María Angélica, no la tanatóloga, no la ingeniera. Yo dije, Señor, si yo no he visto a nadie que haya regresado. Hasta el momento creo que me he visto casi todos tus episodios. Ujú, Y yo dije, Señor, si tú quieres que yo lleve un mensaje allí, dímelo. Yo voy. ujú. ¿Cuál es ese mensaje? Y a lo largo de los días me empezaron a llegar mensajes y pues los traje. Número uno es para las personas que han perdido un ser querido. Y dice así, los que trascienden dejan de vivir entre nosotros para vivir en nosotros. Y eso es lo que trabajamos, en trascender. Y mira que se llama trascender. Ese nombre no lo inventé yo, ese nombre me llegó y he ido descubriendo en la marcha por qué el nombre. Yo simplemente fui obediente y lo puse. Ujú, Em, y eso es algo que la gente sufre mucho, porque sí, piensas de que la persona ya se fue, entonces no tienes nada, sí, porque no lo puedes tocar. sí. Pero cuando tú integras de que está en ti, no has perdido nada, has ganado muchísimo. Entonces, ese número uno. Número dos, bueno, un mensaje para los creyentes, porque yo sé que tú tienes una audiencia también creyente, porque me di cuenta por los mensajes que ponían, por los WhatsApp que me llegaban, a ti que me compartías, que también me llegaron a mí. Entonces, me erizo cuando lo voy a leer, pero em, si eres creyente, deja que Jesús actúe en tu sufrimiento. Déjalo actuar. Decimos, creo, que llega un momento que uno tiene que De efectivamente verdad, dejarlo entrar, dejarlo. Exacto. actuar. Eso lo hablamos en el episodio con Tete, que Tete decía, ¿realmente tú sabes lo que es entregarle tu vida a Dios? ¿Sabes realmente lo que eso significa? Así que, ¿tienes algún otro mensaje que te Tercero, llegó? vine con tres. Viniste con tres, ok. Y que en varios pasajes de la Biblia Jesús dice, levántate. Lo vemos en Juan 5, en Marcos 5. Levántate. Y en ese transformarlo, en este último módulo de mi método,
justamente se trata de eso, no solamente de transformarlo, sino de levantarte. Entonces, le digo a los que estén escuchando, si están pasando por un momento de dolor, hay que trabajarlo, hay que gestionarlo, pero teniendo la esperanza puesta que al final vamos a Claro. levantar. Qué belleza, María Angélica. Mil gracias por haber compartido, María Angélica, una vez más. No sé si va a haber una tercera, porque lo más probable es que la gente va a seguir indagando. Vamos a volcán, vamos a boquete, Pero eso me yo gustó. creo que lo que viene va a ser lo que venimos preparando, ¿verdad, Valeria? Ahí está mi productora. Lo que te dije que venimos preparando, que yo creo que va a ser, pronto le vamos a dar una noticia bien interesante a todos los sinvergüenza followers y creo que tú vas a ser una pieza fundamental de eso. Así que por ahí te dejo saber con tiempo porque va a estar en bombas. Así Aquí que estoy. sí, así que bueno, yo con esto cierro el episodio de hoy y es que hoy hemos aprendido que en medio del dolor y la pérdida siempre podemos encontrar un camino hacia la paz. Recordemos que el duelo es un proceso, un viaje que no tiene un tiempo definido ni un rumbo exacto, pero no estamos solos. Que las palabras de nuestra invitada queridísima María Angélica nos acompañen y nos den la fuerza para abrazar tanto el amor como la despedida, Eso. sabiendo que cada paso nos ayuda a sanar. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.